Buenos días para todos. Damos la bienvenida a este webinar. Estamos esperando que se conecten para dar apertura a esta sesión. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Les recuerdo que bueno, este es un espacio diseñado para ustedes. La idea es que mientras se vayan conectando nos puedan poner ahí en el chat desde dónde se conectan, desde qué lugar nos están acompañando el día de hoy. Bienvenidos. Por acá ya nos empiezan a poner en el chat. Saludos desde Bogotá, Colombia, Linda Londoño. ¿Cómo estás, Linda? Bienvenida. Vamos a esperar un momento mientras se conectan las demás personas, así que les pido un poco de paciencia mientras esperamos. Les voy contando un poco. Bueno, me presento, mi nombre es Luisa Hernández, yo soy la coordinadora de comunicaciones de R&A Smartgel y bueno, estamos muy contentos de poder contar con la participación de cada uno de ustedes en representación de sus organizaciones. Estoy segura que hoy se van a conectar muchas personas de diferentes lugares del país, así que bueno, por favor, háganoslo saber ahí en el chat desde donde se conectan. Buenos días, Diana Forero, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Este es un tema muy interesante. Si ustedes pudieron ver la convocatoria que hicimos en redes sociales para que hoy estuviesen aquí ustedes, este webinar se titula Atención Integral de Cáncer, así que no se pueden perder esta sesión tan importante de la mano de dos expertas que nos van a comentar un poco las reflexiones frente a las disposiciones para la implementación de la ley número 3136 en Perú. Yo supongo que hoy se van a conectar personas de Perú, así que si usted es una de ellas, por favor pónganos ahí en el chat. Andrea Cerón, bienvenida. Tenemos unos minutos más, porque la idea es empezar temprano. Yamilet Rojas López, bienvenida. Un gusto que estés con nosotros. Muy buenos días, Derly Yazo de Bogotá. Derly, bienvenida. Qué bueno que estés acompañándonos. Hoy tenemos, como les decía, les estaba contando a las personas que están ingresando, hoy tenemos dos invitadas muy especiales, así que, bueno, este es un espacio en el que verdaderamente vamos a tener dos visiones diferentes, dos miradas, dos experiencias, y qué bonito es poder compartir las experiencias de cada persona desde su conocimiento. Buenos días, Roxana, bienvenida, ¿cómo estás? Seguramente nos tienen que estar acompañando gente de Perú, así que ya vi el primero, Javier Rubén, bienvenido. Qué bueno que estés acompañándonos en esta mañana. Yo sé que hay muchas personas que se les ha dificultado de pronto conectarse a esta hora por temas de trabajo, pero verdaderamente a los que están haciendo ese esfuerzo les damos las gracias por estar aquí. Jesús Serrano, bienvenido. Gracias por estar acompañándonos en este espacio, que como les digo es diseñado especialmente por R&A Smartgel para todos ustedes. Bueno, ahí ya se están conectando entonces las personas de cada una de las organizaciones. Roxana Chávez es del Perú. Roxana, muchas gracias por estar acompañándonos. Y bueno, no siendo más, para que no escuchen tanto mi voz y puedan escuchar realmente a lo que nos convoca esta sesión, vamos a dar inicio al webinar Atención Integral de Cáncer, reflexiones frente a las disposiciones para la implementación de la ley número 31336 en Perú. Le doy la bienvenida a Carla Ruiz Castilla, conferencista directora de la ONG Esperanza, que hoy va a estar acompañándonos. Carla, bienvenida. Por otro lado está también acompañándonos Alejandra Tolo, la directora de proyectos de la Fundación Salud Querida, bienvenida. Y va a estar acompañándonos moderando esta sesión la CEO de R&A Smartgel, la doctora Sandra Rosso. Bienvenidas. Este es su espacio. Luisa, muchas gracias. Y bueno, a las invitadas del día de hoy, qué alegría estar con ustedes hoy. De verdad que me siento totalmente agradecida y les estoy muy, bueno, no sé, soy honrada de estar con ustedes realmente en este espacio. A las personas que se están uniendo al webinar,
contarles que tenemos hoy dos mujeres fabulosas, fascinantes, guerreras, empoderadas. O sea, este no es un webinar feminista, pero me siento muy feliz, la verdad, de estar con ustedes dos hablando de este tema. Eh, el tema relacionado con, como lo mencionaba Luisa, qué ha pasado y en qué está hoy todo ese proceso de reglamentación y de arrancar la implementación del marco operativo y normativo de la ley de cáncer en Perú. Para eso está Carla Ruiz de Castilla. Carla, me gustaría que nos dieras a todos un recuento de quién eres tú, qué es ese trabajo tan valioso e importante que estás haciendo y que están haciendo en tu organización en Perú y en qué punto está ese espacio. Y después le damos entrada pues a la doctora, obviamente a mi querida Alejandra Toro. Buenos días, Sandrita, buenos días, Alejandra, y buenos días a todos los asistentes a este webinar. Yo honradísima de estar con ustedes esta mañana. Como decías tú, esto ha sido parte de un proceso bastante largo. Nosotros en el mes de agosto del 2020, recién junto con uno de los congresistas de la República, estuvimos acompañando un proyecto de ley que finalmente cristalizaría ese deseo y esa necesidad que teníamos de tener una ley nacional de cáncer. A este proyecto de ley se sumó otro proyecto de ley más de la congresista Arlet Contreras y otros dos más de otros congresistas. Entonces, como funcionaba que muchos parlamentarios ya notaban que era necesario contar con un plan nacional de cáncer y ese marco legal necesario para poder hacer que ya no cada que cambiábamos de ministro se cambiaran las cosas, ¿no? Nosotros hemos tenido un primer plan, que es el Plan Esperanza, que fue el primer plan de cáncer de Perú que dio acceso a miles de peruanos a nivel nacional a algún tipo de cobertura de cáncer, sobre todo de 7 tipos de cáncer, pero pasaba eso, Sandra, que cada que cambiábamos de gobierno, cada cambio de ministro, pues algún ministro le daba más peso a un tipo de cáncer, a 2 o a 3, y a los otros 7 ya no, o no teníamos esas siguientes fases necesarias para poder crecer en cobertura para otros tipos de cáncer, o en esos tipos de cáncer que ya estaban cubiertos también tener mejor cobertura. Entonces, bueno, todos nos hemos dado cuenta que era necesario contar con este marco legal. En la región ya habían varios países que tenían leyes de cáncer específicas. Y no es hasta agosto del 2021 que se promulga finalmente esta Ley Nacional de Cáncer, que marca la diferencia, Sandrita, en cuanto a la forma de ver cómo vamos a atender a los pacientes. Es la primera vez que se habla de una atención integral a nivel nacional de todo paciente que tenga un diagnóstico de cáncer. Y bueno, tú sabes que con la ley no siempre tenemos inmediatamente el acceso y se necesita reglamentarla, se necesita una serie de documentos complementarios para ello. Y hasta el 30 de marzo de este año no tuvimos nuestro reglamento. Es un reglamento largo, completo. La ley también es una ley basada en planes de cáncer de España, planes de cáncer regionales que han sido bastante admirados y nuestro mismo plan Esperanza, pero ya te contaré más adelante pues que todo tiene todavía oportunidades de mejora. Como tú bien sabes, yo trabajo en Esperantra, soy parte de la sociedad civil que ha acompañado y ha generado este proceso. Nosotros hemos puesto la voz de miles de pacientes con cáncer en todos los niveles de gobierno nacional e internacional inclusive para poder lograr que se mejoren estas condiciones de atención. Muchas gracias. Y ahí nos estaban preguntando ya en el chat sobre, bueno, de qué se trataba la ley. Creo que nos has dado una primera aproximación muy, muy relevante. Iremos desarrollando a lo largo de la conversación los elementos claves que hay en la ley, en el reglamento, digamos, las claves que hacen que sea un paso muy relevante para todos los peruanos el contar con una serie de elementos normativos que, como tú lo mencionabas, permitan y propicien la atención integral de cáncer. Y encantada de estar aquí con dos, como lo decía hace un rato, con dos personas que lideran los temas desde la sociedad civil. Ahora más adelante les voy a contar por qué quise que ellas fueran las invitadas el día de hoy. Gracias, Carla. Mi querida Alejandra Toro, desde Colombia, cuéntale por favor un poco a la audiencia quién eres, bueno, y por qué estás aquí. Bueno, muchas gracias, Andrita, por invitarme. Y es un placer y un honor para mí estar con Carla, una persona tan conocida y tan preparada y que lleva tanto tiempo trabajando por los pacientes
no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica. Mi nombre, como ya lo dijo Sandra, es Alejandra Toro. Yo fui o soy paciente en remisión. Toda la vida voy a ser paciente, pero gracias a Dios estoy en remisión hace 16 años de un cáncer de mama y soy la directora de proyectos de dos fundaciones y la fundadora de un movimiento que se llama Luz Rosa. Trabajo como directora de proyectos de la Fundación Salud Querida, que se dedica a todos los tipos de cáncer, especialmente a los de la mujer, pero ahora estamos trabajando fuertemente en cáncer de pulmón. Y trabajo también en la Fundación Fundem, que son todas las enfermedades huérfanas como esclerosis múltiple, hipertensión pulmonar arterial y otras que también están en ese rango. Y soy creadora de un movimiento que se llama Luz Rosa, donde estamos varias organizaciones de Colombia y 52 organizaciones de Latinoamérica. Entonces, pues para mí estos espacios son importantísimos. Compartir con personas como Carla y como Sandra, para mí es un privilegio y creo que ellas en todo este camino mío me han enseñado inmensamente. Entonces, muchas gracias por invitarme, Sandra. No, gracias a ti, Alejandra, de verdad que la idea de este espacio surge, como lo mencionaba al principio, a mí me parece muy importante, me encanta saber que tenemos personas conectadas de Perú, de México, de Colombia, de Chile, porque creo que se trata de poder conocer qué está pasando en los diferentes países, pero sobre todo poder identificar cómo podemos aportar y con lo que hemos vivido en unos países o lo que se está dando en otros, cómo podemos nutrir y enriquecer este ecosistema para que finalmente los pacientes sean mejor atendidos. Cuando hablamos de atención oncológica o de pacientes con cáncer, todos sabemos que es un tema de salud pública, de alto impacto social, económico, personal, pero allí en el fondo todos queremos hablar o entender cómo logramos que el paciente sea atendido con continuidad, con integralidad y cómo logramos que haya acceso, que todos tengamos acceso, ¿cierto? Independientemente de la condición socioeconómica de los pacientes. Voy a empezar contigo, Carla. Todo el marco normativo de Perú en este momento frente al tema de atención oncológica, tú diste ahorita un recuento, nos hablaste del Plan Esperanza, nos hablaste de lo relevante que es que haya ya una ley que no dependa del gobierno de turno, sino que se fije y se quede, digamos, dentro de lo que se espera que se siga desarrollando. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que tiene ese marco normativo? O sea, los peruanos, a partir de este reglamento y de la ley, la atención de cáncer, ¿qué va a pasar? Debe ser cómo, ¿qué características debe tener? Pasa de tener una atención de 7 tipos de cáncer a todos los tipos de cáncer y una atención además integral, ¿no? Estamos hablando de prevención, promoción de la salud, estamos hablando de toda la atención de cáncer durante la etapa en que el paciente está necesitando de atención hospitalaria, se habla de cuidados paliativos y de cambiar esa visión que teníamos antes. Un paciente con cáncer normalmente era un paciente tal vez de alto costo y que teníamos esa óptica de contención de gasto como gobierno, de no gastar tanto, de no invertir tanto en esas atenciones. Ahora el objetivo de la ley es salvar a los pacientes con cáncer, es evitar las muertes por cáncer y por consiguiente entran a tallar nuevas cosas que van a hacer que podamos invertir más y atender mejor a los pacientes. Se habla también de una red oncológica nacional, que es acercar a los pacientes en sus regiones las atenciones. Ahora nosotros tenemos un Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima y tenemos 3 institutos regionales. Se espera que con la ley podamos tener una red oncológica nacional y poder tener al menos un instituto regional en cada una de nuestras regiones, totalmente equipado, tener recurso humano que pueda atender estos casos de cáncer. Y hemos hablado también, Sandrita, de evaluación de tecnologías sanitarias, que ha sido como un tema muy espinoso durante mucho tiempo, porque justo lo que te decía, algunas tecnologías pueden ser de alto costo y necesitan de una evaluación especial. Normalmente estas evaluaciones antes se hacían en óptica de contención de gastos, solamente pasaban las que podían ser costo efectivas ante la autoridad. Ahora tenemos una nueva forma, según el reglamento, de evaluarlas, que incluye el multicriterio. Y esto ha sido fruto también de la petición de la sociedad civil
que ha podido insertar estos términos innovadores en cómo se debe evaluar una tecnología, sobre todo para enfermedades de alto costo como podrían ser el cáncer. En nuestro reglamento tenemos muchas cosas interesantes como la forma de comprar, los mecanismos de compra diferenciados, que en Chile sabemos que han generado ahorros en algunas tecnologías hasta de un 30% en ciertas medicinas. Entonces, antes nosotros no podíamos hacer eso. Simplemente se compraba una silla como se compraba un medicamento o un dispositivo médico. No importaba si este era o no de alto costo. Con esto vamos a poder hacer que los proveedores puedan negociar, puedan ofertar. En el tema de medicamentos, insertan algunos términos como ver si es que le está haciendo efecto al paciente, se paga o no. Entonces ya tenemos nuevas formas de negociar para cuidar el bolsillo del Estado y al mismo tiempo darle acceso al paciente que necesita una tecnología innovadora. Yo creo que estos son los pincelazos. Pero elementos muy, muy importantes que de alguna forma, y pues perdónenme que en muchos momentos voy a tratar de hacer la analogía con el tema de Colombia para que podamos conversar sobre, sobre esos aspectos, pero tú mencionas a elementos como el acceso, o sea, finalmente una ley o un marco normativo que da acceso y busca equidad para los peruanos en la atención oncológica. Claro que sí, porque habrán peruanos que tengan una póliza pagada, privada, que tendrán un acceso seguramente mucho más rápido, pero habrán otros que no tienen ningún seguro. Aquellos que no tienen ningún tipo de seguro automáticamente pasan a ser afiliados al Seguro Integral de Salud, que es totalmente gratuito y subsidiado por el Estado para tener esa atención necesaria. Claro, eso es muy importante, acceso en una forma equitativa, pero además con algo que es muy relevante para la atención oncológica, que es protección financiera, ¿cierto? Y es no pensar que tenemos que de pronto recurrir a los recursos de la familia o de los vecinos para poder hacer la atención de los pacientes. Bueno, aquí creo que hay 3 elementos importantes. Mencionas otro elemento y es el de la sobrevida, los recursos, los indicadores, o sea, pensar más en los resultados de la población. Y también mencionas pues toda la parte de la necesidad de tener una red oncológica, una infraestructura, una lógica de cómo se van a prestar los servicios y también todo el tema de acceso a tecnología. Si les parece, vamos con cada uno de esos elementos. Empecemos con el tema de acceso y toda la parte de protección financiera. ¿Cuáles son, desde la perspectiva de los pacientes, estando ya la norma, porque digamos las normas en Colombia dan esas mismas derechos, por decirlo así, Alejandra, tú me corriges, el tema de que los pacientes, las personas tenemos acceso todos a un plan de beneficios o a una serie de tecnologías implícitas dentro de lo que nos cubre nuestro sistema de salud, pero efectivamente, ¿cuáles son los desafíos cuando hablamos de acceso? ¿Cómo lo ves tú desde Colombia, Alejandra, por favor, y después volvemos con Carla? Yo creo que aquí hay unos desafíos muy grandes, Sandrita, porque aquí la oportunidad depende del tipo de aseguramiento que tú tengas. Entonces, yo veo claramente, como dice Carla, la inequidad entre un sistema privado y uno público. Entonces, si una mujer de cáncer de mama se encuentra un síntoma en el régimen subsidiado, puede demorarse 6 meses para la confirmación diagnóstica. Mientras si tú estás en un programa de una póliza, te diagnostican en 15 días. Entonces, yo creo que la inequidad en el diagnóstico es inmensa. La inequidad en el acceso a los tratamientos, en el acceso a la innovación es igual de importante y es igual yo creo que de preocupante. Entonces yo sí pienso que en Colombia estamos llenos de obesidad normativa que no se ha implementado y que tenemos todo para tener todo de manera maravillosa, pero que en la vida real no pasa. Los pacientes se pueden demorar 8 meses esperando un diagnóstico y cuando llegan con el diagnóstico se demoran otros 5 o 4 meses para iniciar un tratamiento. Entonces, cuando hablamos, cuando hablamos en Colombia de cómo disminuimos el presupuesto, cómo disminuimos el gasto de estos pacientes, pues lo empezamos a disminuir diagnosticándolos a tiempo y tratándolos a tiempo, porque entre tú más rápido encuentres un cáncer, entre más rápido lo trates,
pues se disminuyen los costos. Entonces, yo pienso que en Colombia todo está escrito para que todo funcione, pero nada funciona como está escrito. Entonces, yo creo que en Colombia también tenemos plan nacional, también estamos tratando de que pase un proyecto de ley nuevo, porque ya teníamos uno que era la ley Sandra Ceballos que nunca se implementó. Tenemos los mismos problemas de Perú, exactamente iguales. No hay diagnósticos oportunos, no hay continuidad en los tratamientos, hay fragmentación espantosa para que los pacientes se puedan tratar de manera correcta, el acceso a los tratamientos se demora de manera enorme y la innovación no llega. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿para qué hay innovación si los pacientes no tienen acceso a la innovación? Entre, entre, entre tener moléculas de hace 15, 20 años y tener la posibilidad de tratarse con moléculas que hace 3 o 4 años están en otros países, es lo mismo porque aquí no llegan. Tocas elementos bien importantes. Voy a poner en discusión a las personas que están colocando comentarios en el chat. Gracias. Les prometo que voy tratando de incorporarlos en la conversación, o si no, al final dejamos unos minutos para hacerles varias preguntas. El primero tiene que ver con el comentario que hace Alejandra de la obesidad normativa. En Colombia tenemos en el tema de cáncer, tanto de adultos como de niños, una serie de leyes, decretos, resoluciones, circulares, planes, es decir, sí, un acervo, digamos, de normatividad que la pregunta que nos hacemos, y creo que a eso va el comentario, uno de los comentarios importantes de Alejandra es, está escrito, está allí, pero no se implementa, no se cumple, o algunos lo cumplen, otros no, pero en general no se cumple. ¿Qué opinas tú, Carla, de ese desafío que tenemos en Colombia versus el proceso que empiezan a adelantar en Perú? ¿Qué habría ahí que hacer y trabajar en ese sentido? Definitivamente, Sandra, el contar con normativa hace que el paciente tenga un derecho adquirido, ¿no? Otra cosa va a ser que la sociedad civil organizada, a manera de veeduría ciudadana, pueda seguir impulsando hasta conseguir que ese acceso se dé en las condiciones necesarias. Por ejemplo, nosotros tenemos ya algunos indicadores que saca el Ministerio de Salud con reglamento y sin reglamento, o sea, sin ley o con ley. Nosotros sin ley teníamos más del 35% de casos de cáncer que llegaban en estadio 4. Con reglamento, dentro de 10 años se pretende bajar esta cifra a 5%. Entonces, captar estos cánceres de manera más temprana, de manera más fácil de abordar. Igual, en el caso de los estadios 1, actualmente tenemos el 10% que se capta en ese estadio, y con el reglamento pretendemos llegar casi al 50%. Detección temprana importante, educación a los pacientes, prevención. Tenemos algunos factores de riesgo que pueden cambiar, que pueden manejar la misma población, y creo que tenemos que enfocar mucho nuestro sistema en tratar de que se evite que la población se enferme lo más posible, ¿no? Y si es que se enferma, pues captar esos cánceres en estadio inicial. Alejandra lo decía con mucha razón, la innovación, ¿para qué existe si luego no se da a toda la población que lo necesita? Semejantes, grandes invenciones en medicamentos, en tratamientos que finalmente no se traducen en que salven vidas o en que mejoren la calidad de vida de los pacientes, de todos los pacientes, no solo los que pueden pagar una póliza privada. En la ley de cáncer de Perú ya se contemplan algunos aspectos que podrían facilitar, pero igual todavía tenemos otros lineamientos que esperar a ver de las autoridades cómo sale finalmente esto, de cómo se evalúa, si la sociedad civil va a estar ahí presente, de qué manera, cómo vamos a ejercer ese nuestro derecho ciudadano de poder hacer que pues la ley de cáncer responda a las necesidades de los pacientes. Yo creo que va todo en no dejar solo al gobierno de colaborar, de co-crear, de acompañar, de generar evidencia. Alejandra y yo hacemos ese trabajo desde la sociedad civil, generamos evidencia de por qué es necesario. A veces nos olvidamos de por qué hacemos la ley. La ley está hecha para poder hacer que los pacientes puedan tener una atención necesaria y que no, lo que tú decías antes, Sandra, que no tengan que hacer ese gasto de bolsillo que los va a empobrecer más, que tengan esta cobertura para una enfermedad tan dramática como es el cáncer, brindada por su Estado.
¿Quién no quisiera que no exista fragmentación? Actualmente en Perú tenemos la fragmentación, está el seguro social, está el seguro integral de salud, cada quien accede según el tipo de seguro que tenga. Si lamentablemente pierdes tu trabajo, para continuar tu tratamiento en el seguro subsidiado vas a tener que padecer si es que consigues tener el mismo tratamiento. Hay muchas cosas que han estado jugándonos en contra, y básicamente creo que es todo porque no hemos estado preparados, no hemos priorizado el tema de salud, y ahora con la pandemia, si podemos sacar algo positivo, podríamos decir que tenemos una deuda social con los pacientes con cáncer. Nosotros teníamos casi 100 pacientes con cáncer que fallecían diariamente en Perú. Con la pandemia hemos pasado a tener casi 140 pacientes con cáncer por diversos motivos. No podían llegar a sus hospitales, no habían doctores que los atendieran, escasez de medicamentos, N cosas, N problemas, tal como pasa en Colombia y en otros países. Ahora con la ley tratamos de alguna forma sistematizar esto, mejorar esto, adelantarnos a poder generar pues las políticas necesarias para poder atender a los pacientes. Pero repito, todo está en que la sociedad civil pueda ejercer esa su labor ciudadana de veeduría. Yo pienso que va por ahí. Y que no existan leyes sin financiamiento adecuado para implementarlas. Dale, Alejandra, dale. Yo creo que hay una cosa muy importante también, es que nosotros les estamos enseñando a las personas, a la población civil, a ser responsables de autogestionar su salud y de ser conscientes de llegar en estadios tempranos, de tener autocuidado, de cuidarse, de ir al médico, de ir a controles. Pero ¿qué pasa cuando las personas son conscientes y juiciosas y llegan y por toda esas trabas administrativas no pueden acceder? Entonces yo me pregunto, hacemos grandes campañas, gastamos muchísima plata para que los pacientes entiendan de la prioridad que es tener un diagnóstico temprano, pero no pueden llegar temprano porque se demoran en las trabas administrativas. Entonces, hablamos de innovación, y otra parte importante de la innovación es, ¿para qué innovación si cuando tú tienes un cáncer ya encontrado de manera tan tarde, no hay innovación que valga? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que, yo creo que enrutar todo está de manera perfectamente encajada para que funcione. Diagnósticos tempranos, acceso oportuno, innovación. Eso tiene que funcionar como un reloj, porque si nosotros estamos educando al paciente para que tenga conciencia de autocuidado, pero cuando el paciente llega no tiene oportunidad diagnóstica, no tiene oportunidad en el acceso a un tratamiento, no tiene oportunidad en la innovación, ¿para qué seguimos trabajando en esto? En Colombia, el 75% de las mujeres llegan en estadios 2B, 3B, 3C y 4. Esa pequeña población que llega en estadios tempranos, casi todas son de póliza de prepagada y de un pedacito muy pequeño de contributivo. Claro, el análisis es digamos, en Colombia tenemos una reglamentación y el sistema de salud propicia desde hace muchos años la atención integral. Entonces, esos grandes avances, esos grandes hitos que hoy toda la reglamentación de la ley de cáncer en Perú están poniéndose ya, digamos, oficialmente, de alguna forma en Colombia, venían dándose dentro del sistema de salud, pero aquí lo que dice Alejandra, para nosotros es desafiante. Primero, lograr que aunque esté escrito, realmente se esté cumpliendo. Ahí tenemos deficiencias grandes, sigue habiendo inequidad, o sea, una cosa es ser un paciente oncológico en una capital como puede ser, me imagino que igual que pasa en el caso de ustedes en Lima, no sé, de pronto en Chiclayo, tú ya me dirás en qué, pero otra cosa es estar en la sierra, otra cosa es estar como aquí en Colombia, otra cosa es estar en el Chocó o en las zonas dispersas, o sea, ahí hay inequidades muy grandes. De todo lo que ustedes mencionan, creo que hay varios desafíos. Uno, y hay una pregunta en el chat y es el de los presupuestos. Claro, con la pandemia tenemos ahora un rezago y una mayor carga de enfermedad porque pacientes que no se diagnosticaron oportunamente nos están llegando ahora y si no los diagnosticamos rápido en el sistema de salud, pues nos van a costar más. Entonces ahí tenemos como tú mencionabas, una deuda social, pero además, pues hacer una enfermedad, cuando empezamos a buscar hay más incidencia y con esta detección temprana, de acuerdo a Alejandra, que eso puede, obviamente eso impacta los resultados y la parte de que los pacientes
digamos, cuesten menos, entre comillas, si están en estadios tempranos, desde el punto de vista económico. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente están nuestros gobiernos, las finanzas de nuestros países, Perú y Colombia, eh, son capaces de sostener estos modelos? Porque alguien pregunta, ¿y cómo hacemos para financiar la ley? ¿Y cómo hacemos para financiar la innovación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo mezclar? Esa es una pregunta muy difícil porque es mezclar los resultados sobre las personas, obviamente la política pública y las finanzas y el bolsillo. Ahí, ¿qué opinan frente a eso? Nosotros hemos estado marchando no de manera muy congruente. Por un lado, sí, vía todas las leyes, reglamentos, todo está muy bien, pero aún en un escenario pre-ley de cáncer, hemos quitado presupuesto al presupuesto que ya era insuficiente. Nosotros teníamos más o menos 350 millones, más o menos, ¿sí? Y se quitó como 60 millones al presupuesto de cáncer, pre-ley, a portas de tener más beneficiarios, a portas de tener todas estas atenciones rezagadas que tú has mencionado, Sandra. Entonces, tenemos que caminar de manera muy congruente leyes, pero con su financiamiento para poder ejecutarlas. Otra cosa que yo quiero mencionar es que, por ejemplo, en Chile, en el año 1 de implementación de su ley, para 18, 19 millones de chilenos que son, el gobierno asignó 275 millones de dólares para implementar su infraestructura de red oncológica y toda su ley. En Perú, con 33 millones, hemos pedido apenas un tercio de esto. Estamos solicitando 109 millones. Entonces, como gobierno, tampoco hemos sido de repente demasiado detallistas en poder pedir lo suficiente para poder implementar de verdad una ley de cáncer, que es todo un reto, ¿no? Estamos hablando de institutos regionales a nivel regional, de todas las regiones, estamos hablando de mayor innovación, estamos hablando de pasar de 7 tipos de cáncer a todos los tipos de cáncer y pues un abordaje sin precedentes en el país. Yo creo que deberíamos pedir mucho más, asignar más. Creo que somos países que tenemos posibilidades de priorizar algunas enfermedades y una de estas definitivamente tiene que ser el cáncer. Muchas gracias, Alejandra. Señora. Yo creo, Sandrita, que nosotros no podemos pensar que, que hay que gastar como unos locos sin control, porque siempre hay un tope y nosotros tenemos que tener control y gasto responsable. Tenemos que tener veedurías, porque el dinero sí está. Lo que pasa es que la corrupción hace que esto se enfoque en otras partes, por no decir se desvíe a otros bolsillos. No voy a polemizar en eso, pero yo sí pienso que podemos tener más políticas de promoción y prevención de la enfermedad. Debemos no solamente pensar cuando la persona ya tiene la enfermedad, sino promover, caracterizar a la población, promover los tamizajes, promover la cultura de ir al médico, enseñar, por ejemplo, yo digo, en las empresas privadas debería haber un día al año para las mujeres, para que se vayan a hacer todos sus exámenes de control y que eso lo promueva la industria privada y que les digan de verdad, ustedes no es una obligación, pero tienen un bono, un aliciente por cuidarse y que todos trabajemos en la conciencia del diagnóstico temprano. Yo soy el resultado de un diagnóstico temprano. Yo soy el resultado de que invirtieron en mí un año de tratamiento, pero he estado 15 años en remisión. Hacer las cosas bien sin disminuir gasto, sin ser michicatos en los tratamientos, sin ver cómo le hago la trampa al paciente para no darle las 50 tabletas y no le doy 30, pero para así, para que no se dé cuenta. No le hacemos las 25 sesiones de radio, sino las 10. Esos pacientes van a progresar. Esos son los pacientes que van a tener metástasis y les va a costar al sistema 3, 4, 5, 10 veces más. ¿Por qué no hacemos las cosas de manera correcta? Lo que necesita el paciente, lo justo, la medida que él debe tener para su tratamiento, ni más ni menos. No le mandemos a hacer la mamografía en Suiza. En nuestros países hay médicos maravillosos que pueden responder a las necesidades de los pacientes, pero hagamos las cosas sin trampa, sin ahorrar, sin hacer el ciudadano vivo.
porque es que todo eso nos está costando 3 y 4 y 5 veces más al sistema, porque pensamos que el ahorro está en no dar las cosas, el ahorro está en hacer las cosas de manera correcta. Y yo creo que cuando tengamos esa conciencia, vamos a mejorar muchísimo. En Colombia hay EPS que tienen esa conciencia de hacer las cosas bien y están haciendo unos programas maravillosos de cáncer, donde los pacientes ya no llegan en estadios tardíos porque salen a buscarlos para encontrarlos de manera oportuna, donde los encuentran y dicen, usted tiene un riesgo altísimo, lo vamos a monitorear. Y en ese monitoreo le encuentran el cáncer y lo tratan a tiempo. Entonces, la disminución del costo es grandísima. Entonces, hay unas personas que ya están haciendo las cosas bien y aprendieron que en la trampa no está el éxito, sino en ser correctos con la población. Mira que me parece muy interesante lo que mencionas, porque claro, a propósito puse el tema de la financiación, porque siempre pues la discusión es, todos los sistemas de salud del mundo, la plata no alcanza para cubrir todas las necesidades que tiene la población. Obviamente, cáncer es una prioridad en la salud pública y por todo lo que ya hemos hablado del impacto que tiene, la pregunta ahí es, pero es que ¿cómo hacemos para que haya más plata? Seguramente estoy de acuerdo contigo, Carla, hay que pensar en tener más inversión para fortalecer infraestructura, para fortalecer programas de promoción, prevención, iniciativas como la que menciona Alejandra, que aquí te están diciendo, Alejandra, que es una excelente idea la de, por ejemplo, el Día de Salud en las compañías, porque muchas personas no van por no perder un día de trabajo, porque no les dan permiso, o por algo más sencillo. Los servicios de salud funcionan en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde y la persona trabaja de 8 a 5. Luego, ¿por qué no también en los servicios de salud facilitamos que la gente pueda ir y no entorpezca? Digamos que esto es un problema multicausal y hay muchas cosas que resolver, pero ustedes tocan un punto que me parece muy importante y es el de el buen uso de los recursos. Y el buen uso de los recursos tiene que ver con cómo la población se hace cargo de su condición y cómo les enseñamos a empoderar y a trabajar en su propia salud. Tiene que ver con la detección temprana que tú mencionabas, Carla, con esa promoción, prevención, con ese trabajo y esa inversión que hay que hacer. Y lo que tú mencionas, Alejandra, está ya documentado, si los pacientes son captados en estadios tempranos, el costo final va a ser menor y vamos a tener personas útiles, perdónenme que lo diga de esa forma, que pueden tener más años de vida útil socialmente. Dime, Carla. Sí, definitivamente tienes toda la razón, Sandra. Yo creo que aparte de esto que ya hemos mencionado, también puede ser un aporte importante el tema de los mecanismos de compra diferenciados. Si ya el paciente está con un cáncer detectado y necesita acceder a la terapia innovadora, pues por lo menos cuidar el bolsillo del Estado haciendo que se pueda negociar, permitiendo que los gobiernos puedan tener ese sentarse y poder hacer que varios puedan proponer el mejor, digamos, la mejor oferta, ¿no? Nosotros tenemos los acuerdos de tipo financiero por precio-volumen, por descuentos confidenciales ahora con nuestro reglamento y tenemos también acuerdos basados en desempeño. Hay muchas otras formas de hacer estas adquisiciones y bueno, sí, incidir muchísimo en el tema de allá donde sea prevenible el cáncer, prevenirlo. Tenemos, por ejemplo, las vacunaciones contra el virus de papiloma humano. Es un tema que puede salvarle la vida a miles de mujeres del cáncer de cuello uterino y otros cánceres asociados. Entonces tenemos que fortalecer eso, o la vacunación contra la hepatitis, por ejemplo, en el caso de cáncer de hígado, o el cuidado del Helicobacter pylori en caso de cáncer de estómago, y todo lo prevenible, pues tratar de que no se desarrolle la enfermedad. Y si no es prevenible, como decía Alejandra, que se capte en el momento más temprano posible para poder abordarlo de la mejor manera. Muchas gracias. Mira que en este momento hemos conversado de la importancia de los marcos normativos que permiten, primero que hacen que esto sea un derecho, luego como ciudadanos lo podemos hacer exigible, ya sea para Perú o para Colombia en los marcos normativos respectivos. Lo segundo, la relevancia de trabajar no solo desde las personas, los temas relacionados con autogestión, promoción, prevención, o sea, todo el proceso, pero también como tú lo mencionas, bueno, y lo mencionaban ambas, lo relacionado con el buen uso de los recursos. Yo solamente con el tema de corrupción, que no me puedo
y no puedo dejar de mencionarlo, es revisen aquí la audiencia el informe comparativo de los sistemas de salud de América Latina y del Caribe que tiene la OPS, el último creo que es 2020-2021. Y uno ve ahí qué está pasando en temas de fragmentación, en temas de acceso, de equidad, de fragmentación. Y hay un capítulo de corrupción. Entonces, si eso es un capítulo de un informe, imagínense, o sea, el trabajo que tenemos que hay que hacer como sociedad civil. Sí, porque así como es un capítulo la fragmentación, la equidad, un capítulo del informe es la corrupción en los países en América Latina. Entonces ahí cierro el tema, pero es algo que nunca me quedo sin mencionar porque creo que en eso tenemos que hacer conciencia para el buen uso de los recursos, algo que mencionó Alejandra. Tú mencionas algo muy importante, Carla, y es, hablemos, y uniéndolo con el planteamiento de Alejandra antes, el tema de innovación. Claramente, la forma de hacer atención oncológica de hace 15 años, 10 años, 6 años, 3, no es la misma la de hoy. Hoy tenemos en el tema de innovación temas como la medicina de precisión, hoy ya se está hablando de terapias focalizadas para el detalle de no solo el tipo de cáncer, sí, no es solo si es mama, si es pulmón, sino el tipo, el estadio y las características genéticas de esos pacientes. ¿Cómo, tú ya lo planteabas de alguna forma, Carla, mecanismos de compra conjunta, compra centralizada, pago por desempeño, lo que aquí en Colombia llamamos pago por valor, para que si la molécula funciona y es el paciente correcto, bien diagnosticado, bien escogido, la molécula se aplica, nos da los resultados esperados, entonces cómo se financia o no eso, pero todavía yo creo que eso es bastante incipiente. Yo no sé ustedes cómo lo ven, o sea, porque claro, ese es un ideal, pero te soy honesta, aquí en Colombia, Carla, nos ha costado mucho llevarlo a la práctica, aunque son temas que venimos hablando desde antes de pandemia. ¿Cómo acelerar esto? Alejandra, quisiera escucharte un poco para después escuchar a Carla, como decir, bueno, sí, por ahí hay un camino importante en el acceso a innovación, ¿cómo lo aceleramos? Pues yo pienso que hay que educar sobre todo a la sociedad civil, porque la mayoría de los pacientes, solo un nicho muy pequeño sabe que hay esta innovación y solo a un nicho muy pequeño le llega. Nosotros en Colombia tenemos un proyecto divino que se llama Que tu tipo de tratamiento no lo defina tu aseguramiento. Y estamos haciendo un acercamiento con los médicos diciéndole, ponte la 10 por mí, ponte la 10 por mí a no omitir información, ponte la 10 por mí cuando yo necesito exámenes diagnósticos que me pueden mejorar mi calidad de vida y mi pronóstico, no dejes de dármelos. No, que es que me demoro 40 minutos haciendo esa orden, tómatelos, porque es que eso significan 10 años más que yo puedo estar con mi familia, 5 años más, que no dijo un niño de 6 años, sino lo puedo dejar de 15 años. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante desde la sociedad civil para que esta alfabetización sanitaria de innovación y de medicina de precisión le llegue a toda la población, no solamente a una población privilegiada, sino que podamos decir que en toda Colombia hay una educación y que los médicos están comprometidos de manera importante con darle al paciente lo que necesita. No es que salgan a repartir paneles genéticos y genómicos, pues porque tienen una uña encarnada. No, eso no es porque tenemos que darle al paciente lo que necesita para mejorar su pronóstico y sus años libres de progresión. Y si eso significa que los pacientes tengan que tener una posición activa y construir con el médico tratante la mejor manera de yo poder tener mi tratamiento, eso es lo que se debe, a eso es lo que debemos llegar. Yo creo que en Colombia ya hay muchas organizaciones de pacientes y también en Perú, porque yo conozco el trabajo de Carla y los estamos educando y los estamos alfabetizando y les estamos diciendo, tengan una posición activa frente a su tratamiento, tengan una posición activa frente a ese portafolio de opciones que ustedes tienen. Siéntense con su médico y pregúntenle. No se sienten como unas personas así calladitas, lo que usted diga, yo lo hago, porque eso ya no funciona. Eso era hace 20 años donde el médico tenía la autoridad absoluta. Es que esa autoridad está siendo hecha sobre tu vida, sobre tus opciones. Entonces, la educación
a la sociedad civil, la educación a los pacientes, la información de las organizaciones hacia sus pacientes, sentarnos con los médicos y ponerle y de verdad acercar todos estos actores para que los pacientes tengan lo mejor. Eso es lo que se está construyendo ahora. Mira que los médicos ya están mirando a la sociedad civil de manera diferente, porque ya los ven como un aliado estratégico, ya no los ven como esa sociedad civil de unas señoras canzonas que llevaban al paciente, ay, es que allá en la fundación me dijeron que yo le tenía que decir esto, sino que ya son otras posturas, ya la sociedad civil se educó, ya la sociedad civil se preparó y está en otro nivel, está en un nivel importante donde está construyendo de la mano de todos los diferentes actores para tener a los pacientes con las mejores opciones y donde de verdad es el centro, porque tú siempre has sido una persona que ha puesto al paciente en el centro, pero el paciente siempre ha estado lejos de ser el centro. El centro son miles de cosas alrededor donde el paciente está por allá en la porra, pero con estas nuevas construcciones, con estos trabajos en equipo, con el trabajo en la región, con el trabajo de las organizaciones en sinergia, estamos llegando a esos consensos importantes donde ya los tomadores de decisiones nos tienen en otro nivel. Gracias, qué interesante. Carla. Solo para complementar, totalmente de acuerdo con lo que Alejandra ha expresado, evidentemente el paciente tiene que ser un paciente experto en su patología, un paciente participativo, un paciente activo, que hable de manera horizontal con su médico tratante y que ese médico tratante también esté lo suficientemente educado para que pueda permitirlo, porque antes era el médico por aquí y el paciente, tal como lo decía Alejandra, solo a decir sí señor, ¿no? Y no digo nada, no me opongo, no converso, no veo qué es lo mejor para mí y qué alternativas hay, y tampoco se me plantea qué cosas hay, qué posibilidades tengo, solamente lo que te da el sistema. Pero yo creo que hay que complementarlo con esta co-construcción del sistema, de la política, y a eso voy, ¿no? En el reglamento de la Ley Nacional de Cáncer de Perú, por ejemplo, ya está establecido que ese médico especialista, en el marco de sus competencias, pueda generar y ordenar pruebas genéticas y demás biomarcadores para poder tener un diagnóstico de precisión y ponerle nombre y apellido a ese tipo de cáncer, tener el subtipo de cáncer, saber qué medicamento se le puede dar a ese paciente que le pueda hacer mayor provecho. Con esto, ya en el reglamento, nosotros tenemos el derecho generado, porque sin eso, a pesar de que el paciente fuera participativo, experto, que conversara con el médico, que el médico también pudiera permitirlo, si el sistema no permitía el diagnóstico de precisión, simplemente no se brindaba. Entonces, creo que parte de la norma, parte de la construcción, la co-construcción con la sociedad civil y ese impulso para poder hacer que sea una realidad. Yo creo que estamos caminando como bloque en Latinoamérica y que pronto vamos a poder tener sistemas de salud un poco más centrados en el paciente, pero todo parte, creo sí, de la normativa y de esa veeduría ciudadana que pueda hacer que finalmente se concrete ese derecho adquirido por el paciente, que sea esa mejor atención posible, con la mejor tecnología disponible. Y como decía Alejandra, que no se nos deje de decir, porque el sistema no lo cubre, que no se te oculte la información, porque a lo mejor de eso depende que vivas 5, 10, 15 años más, o de eso depende tu calidad de vida. El médico tiene que ser libre de poder plantear todo lo necesario, y el sistema necesitamos que cubra por lo menos lo mínimo indispensable, ¿no? Y que sea todo orientado a servir al paciente. Y yo creo que esa medicina de innovación viene a disminuir costos, porque cuando se trata de manera precisa y se va a la diana de la enfermedad, no estamos tratando con 3, 4, 5 líneas que no funcionan, sino de una vez se va a la línea de tratamiento que sí funciona. Entonces, eso no desgasta al paciente y no desgasta el sistema de salud. La medicina de innovación no es el futuro. La medicina de innovación de precisión ya llegó y llegó para hacer grandes contribuciones a la salud. Y eso es lo que deberíamos saber todos, no solamente una población pequeña.
Ustedes son dos personas que tienen, mucho de las que hay muchas cosas que aprender, muchos temas para analizar. Voy a hacer un recuento de unos comentarios que hay en el chat. Voy a dar un par de apreciaciones mías para que nos vayamos al cierre por temas de tiempo. Hoy quería yo hacer un abrebocas que creo que aquí ha dejado muchos temas. Nos están compartiendo desde Silvia Cortés, desde Panamá, también en el chat, compartiendo cómo es el tema en Panamá. De pronto podemos hacer un espacio más adelante de tomar otros dos países y tener otros invitados para que vayamos entendiendo el contexto de lo que pasa en la región. Yo creo que trabajo como el que hacen ustedes desde la sociedad civil, desde las organizaciones de pacientes, que ya sé que trabajan articuladamente en Latinoamérica y demás, son cosas que hay que visibilizar, que hay que conversar, porque, ¿por qué? Porque en todo el ejercicio, y a eso iba yo, en estos procesos de modelos de atención de oncología, digamos ya desde la perspectiva mía como consultora, que encuentro no solo en Colombia, sino en la región, problemas muy grandes de coordinación de la atención. O sea, una vez con el marco normativo, los recursos, resulta que no se usan bien los recursos porque la cosa es descoordinada, se repiten exámenes, no se comunica, no se sabe la historia clínica del paciente. Yo insisto en que para mí el sueño es que podamos hacer que los pacientes oncológicos nunca más lleven la carpeta debajo del brazo. Yo no sé si eso pasa, Carla, en Perú. Enséñenme si eso pasa en Perú, si eso pasa en Panamá, Silvia, o en México, que allí llevan su carpeta con todo debajo. Yo tengo una historia de la vida real. Una vez que hicimos un grupo focal con unos pacientes oncológicos hablando del tema de la información de la historia clínica y la información de los registros oncológicos, un esposo de una paciente sobreviviente de cáncer de mama se levantó y me dijo: doctora, yo ya solucioné ese problema. Usted no sé por qué hace este grupo focal poniéndonos aquí a hablar de cómo hacer interoperabilidad de historia clínica, porque es que yo eso lo solucioné. Señor Jaime, le digo, no, Jaime, ¿cómo lo solucionó? Dijo: esto es muy sencillo, yo le saco fotocopia a todos los papeles que a mí me dan. Entonces yo tengo la carpeta que llevo y la copia de todo en mi casa. Porque es que una vez cuando mi esposa le hicieron el primer ciclo de quimioterapia, en eso que ya estaba muy maluca, cuando salimos en el taxi, se me quedó la carpeta entre el taxi. Y entonces, así la cara de ustedes, ¿no? Y me dijo, y entonces, con ese problema que yo tuve y mi esposa tan mal, imagínense, yo pensé que se me iba a morir, yo decidí volver a ir a pedir todas las copias de las historias, de las cosas, y ahora tengo mi carpeta que llevo y una copia. Esa fue la respuesta que me dio don Jaime diciéndome cómo solucionar el problema de la fragmentación y de los documentos. Eso no debería estar pasando, eso no, digamos, ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto frente al tema de información y de gestión. Me hacían otra pregunta en el chat. Voy a poner 3 temas y ya las dejo porque ustedes me den sus opiniones. Entonces, un tema, información. Otro tema, ¿por qué es el paciente el que coordina? ¿Por qué es el que lleva y trae las órdenes y las autorizaciones? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser el paciente el que en medio del drama de la enfermedad, en nuestras poblaciones, muchos con pocos recursos económicos, tiene que estar llevando y trayendo la remisión, la orden de aquí para allá? O sea, aquí esa es otra pregunta. Y el tercer elemento es si realmente sí hacemos educación. Yo me he vuelto muy crítica de lo que se hace en las instituciones de salud frente a educación al paciente. Hay ya estudios en el tema de educación a paciente, papers, que hablan de que el hecho de que usted siente al paciente un día en una sala de espera y le cuente, no significa que lo esté educando. O sea, eso tiene bajo impacto, eso ya está documentado, que incluso sería mejor, o sea, entre comillas, no hacerlo porque no va a servir. Claro, queda registrado que lo hicimos, pero realmente ahí no apropia. ¿Qué opinan de esos 3 temas? Información, el paciente siendo el que articula y como que hace las autorizaciones, toda esa carga y burocracia administrativa. Y 3, el tema de educación. Para cerrar, quisiera escucharlas. ¿Qué hay de eso en el reglamento, mi querida Carla, en Perú? ¿Se toca, no se toca, está por venir? Y después Alejandra, y después cierro con una última pregunta sobre el tema de registros sanitarios. Ya, el tema de información y gestión sí se toca, de que vamos a utilizar y promover la historia clínica digitalizada. Durante la pandemia hemos avanzado muchísimo en digitalización, en uso de tecnologías de información, y todo lo que pueda ser diagnosticado o seguido por
medios virtuales, pues tiene que incentivarse, pero ojo, que no todo tiene que hacerse así, porque hay pacientes que definitivamente necesitan continuar yendo a sus consultas, continuar con sus controles, y de manera virtual hay muchísimas cosas que no se pueden hacer. El tema de la gestión de la información, de que no se pierda la información si fui a un sistema, si fui a otra consulta, etcétera, fundamental. Creo que conociendo toda esa historia y teniendo la junta, pues vamos a tener una mejor posibilidad de abordar a los pacientes. Eso es el tema número uno. En el tema del paciente coordinando, pues es parte de lo que nos toca hacer en sistemas fragmentados, en sistemas ineficientes, en sistemas en los cuales todavía los pacientes no pueden navegar tranquilamente, y más aún esto exacerbado con la pandemia. Que si lo tenemos que hacer, pues no tendríamos que hacerlo, pero cuando nos acerquemos más a la eficiencia, a un abordaje humanitario, también a un tema de humanización del sistema de salud, yo creo que las cosas van a fluir mejor. En el caso de educación, fundamental educación para prevenir, para promover la salud, para poder nosotros también conocer acerca de nuestras enfermedades, de nuestros factores de riesgo, de cómo navegar en el sistema de salud si ya somos pacientes. Fundamental, todo pasa por la educación, pero creo que son pilares fundamentales que tenemos que tocar, no solamente enfocarnos como sociedad civil en avanzar en cuanto a que los sistemas de salud sean más fuertes, sino que esos sistemas de salud toquen otros determinantes sociales, como la eliminación de la pobreza, como la alimentación, el techo, la infraestructura, el acceso a agua limpia, la contaminación ambiental y todos estos otros factores. Creo que está un poco todo en la agenda país, ¿no? ¿Qué hacemos primero? Obviamente techo, comida. Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues educación, infraestructura, etcétera. Entonces, ir avanzando hacia que la ciudadanía pueda recibir lo mejor de sus gobiernos, pero todo siempre depende de la sociedad civil organizada para poder ver y para poder acompañar e incluso generar estos procesos de cambio. Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que el trabajo de la sociedad civil no se ve tanto, pero ustedes no se imaginan todas las personas que hay detrás de que los pacientes tengan mejores condiciones y más herramientas. Hay cientos de personas que están trabajando por la población y por los pacientes, y se han logrado grandes cambios. Lo que pasa es que uno quisiera ver todo eso reflejado en muy corto tiempo, pero las grandes cosas y los grandes cambios yo creo que se han logrado desde la presión de la sociedad civil en gran parte. Y hemos peleado de manera importante porque hemos podido parar muchas leyes o muchas cosas que van en contra y en detrimento del paciente. Yo creo que nosotros sí estamos tratando de cambiar que esos pacientes tengan que ir con una carpeta y llenos de papeles de sitio en sitios pimponeados, y llegan con la orden y le dicen, ¡ay! Esto acaba de vencer. Tiene que volver a 80 kilómetros de donde está ahora para que se lo vuelvan a dar. Yo creo que sí estamos trabajando en eso para que el sistema sea parte de la ruta amigable del paciente, que sea un soporte, que sea un apoyo, no que sea el que le pone más trabas para que desistan o para que se mueran rápido y no les tengan que dar nada. Todo eso está contemplado en una cantidad de cosas que se está haciendo desde la sociedad civil. Estamos tratando de alfabetizar a los pacientes de manera diferente. Ya está más que visto y comprobado que dar cartillas, que dar folletos, que dar clases, charlas, eso no sirve. La gente no lee, la gente ya no está leyendo. Tenemos que llegarle de manera diferente, tenemos que caracterizar a la población, hablarle en los lenguajes que cada nivel socioeconómico tiene, que cada etnia tiene. Yo no le puedo hablar a la señora que está sentada jugando bridge igual que a la señora que vende tomates en la plaza, que no va a entender lo mismo. Tenemos que cambiar la manera de comunicarnos, tenemos que llegarle a las personas de manera diferente, y creo que en eso está la clave para poder hacer campañas de detección temprana, para que los pacientes tengan herramientas de navegar en su sistema de salud, que lo entiendan,
que no se preocupen cuando los diagnostican de cómo voy a empezar a hacer toda esta tramitología si me estoy muriendo. La preocupación que debe tener un paciente es en mejorarse, no en saber cómo puedo llegar a acceder con todo lo que tengo que hacer. Eso se está trabajando y créanme que va a pasar, no va a pasar mañana ni en 2 años, pero estamos tratando de mejorar las condiciones de los pacientes y esto es una labor de todos. No es solo de los pacientes, no solo de los médicos, no es solo de las EPS, de las IPS, sino de toda la población, porque todos somos sociedad civil. Muchas gracias. Había al arrancar el espacio algún médico, sé que hay médicos aquí conectados también, personas de salud que atienden directamente a los pacientes. Gracias también por acompañarnos. Como tú dices, este es un trabajo de todos. Una última pregunta y tiene que ver con las dificultades que de pronto se han presentado en los diferentes países con los procesos de registro o de expedición de los registros de los registros de los medicamentos, de toda la parte de los registros sanitarios. Sé que eso ha sido un dolor de cabeza aquí en Colombia, no sé cómo está Digemit con eso, empecemos con Carla, ¿eso es una preocupación o no? Porque está conexo, o sea, pegado al tema de las compras centralizadas o las compras inteligentes, digamos, de estas tecnologías, eso ahí siempre hay un escollo importante. ¿Es una preocupación en Perú, no? ¿Qué pasa? Puesto que sí, Sandra, es una preocupación muy grande, dado que nuestra autoridad, la Digemit, tiene procesos lentos y nosotros no funcionamos como funciona en Colombia, que todo está inmediatamente disponible para los pacientes, a no ser que esté explícitamente excluido. Ustedes tienen una lista de exclusiones que es pequeña y más bien incluido todo. En Perú no, en Perú tenemos el PENUM, el Petitorio Único de Medicamentos Esenciales, y unos listados complementarios para oncología. Todo lo que no ingresa en el PENUME o no ingresa en el listado complementario va a evaluación de tecnología sanitaria, que son procesos burocráticos larguísimos, que en algunos casos hemos tenido la desgracia de que cuando nos dan una respuesta para un paciente, el paciente ya falleció. Entonces, para nosotros, el trabajo de la Digemit es un tema urgente, se necesita reforzar esa óptica y el cambio que yo decía de paradigma, ¿no? Antes la Digemit era contención de gasto, el mismo sistema, todo era contención de gasto, tratar de no gastar porque es un paciente que probablemente no se vaya a recuperar o porque el medicamento es demasiado costoso según lo que ellos piensan, etc. Ahora con la ley se describe de manera distinta el objeto de la ley, que es luchar contra el cáncer y salvar a los pacientes. Entonces vamos a empezar un proceso en el cual la Digemit tenga que incluir, tenga que respetar que esto se tiene que hacer cada 2 años, las listas de inclusiones. Nosotros tenemos tecnologías de los años 80 para tratar algunos tipos de cáncer y es porque no hemos sido rápidos en poder incluirlas en nuestro país y no ha habido esa urgencia, no ha habido ese compromiso de poder atender a los pacientes con cáncer. Creo que estamos en un punto en el cual esto definitivamente va a cambiar. Nuestras autoridades se están comprometiendo a cosas, a derechos que ahora los pacientes están adquiriendo y vemos esto con mucho optimismo. Muchas gracias. Seguro que sí, el tema normativo arranca a propiciar cambios. Alejandra, por acá, ¿cómo está el asunto? Por acá está muy mal. Por acá está aterrador. Nosotros en Colombia estamos en este momento angustiadísimos con el tema del INVIMA y de los tiempos en registros sanitarios. Hay moléculas que llevan esperando, estamos esperándolas hace 4 y 5 años para que sean aprobadas. Moléculas que pueden cambiar la vida de los pacientes, que pueden curar pacientes. Entonces, nosotros tenemos un INVIMA que era referente. Yo digo era, porque para mí ya no es un referente. El INVIMA se volvió un búnker donde nadie sabe lo que está pasando y donde la disculpa actual es que los hackearon. Yo creo que están hackeados hace mucho tiempo porque hace mucho tiempo están con el mismo problema y nosotros tenemos que usar acciones legales para poder acceder a que los pacientes tengan medicamentos que requieren para vivir, que son vitales para su vida y que, como dice Carla, que cuando llegan muchas veces ya los pacientes fallecieron. Yo creo que nosotros no deberíamos tener que usar acciones legales para tener ese derecho.
Y eso es preocupante, y es más preocupante que no hay una respuesta contundente frente a las peticiones que se le ha hecho frente al INVIMA para que nos dé respuesta de qué es lo que está pasando, porque una molécula que está aprobada por la FDA o por la EMA tiene que demorarse 4 y 5 años para que la aprueben en Colombia, cuando hay sustento completamente científico que es requerida para una patología. A nosotros nos preocupa muchísimo que el INVIMA tenga esa operación tortuga, que lo que está evidenciando es la contención del gasto, y lo que está dando por resultado es la pérdida de vidas a diario por no tener estas opciones y estas ventanas terapéuticas a mano de los médicos que las puedan prescribir. Claro, y además puede hacer muchos casos, hace que el paciente después, digamos, cueste más si lo veo solo en términos económicos, además de todo el tema social. Pues miren, a ustedes dos muchas gracias por el tiempo, a todas las 86 personas que nos han acompañado escuchando este espacio. Gracias por los comentarios. Claro, los que han estado hoy aquí les seguiremos haciendo llegar información de nuestros siguientes espacios y conversaciones. Yo quiero dejar dos mensajes de cierre. El primero es que cada uno de ustedes se lleve la tarea de pensar cómo desde lo que hacen, desde el rol que tienen, desde lo que los motivó a conectarse el día de hoy aquí, pueden contribuir a que los pacientes oncológicos sean mejor atendidos. Cada uno tiene algo que hacer, cada uno tenemos una forma o sea, cómo contribuir. El Estado y los gobiernos nos facilitan cosas con las normas, a veces no es fácil implementar, pero yo estoy convencida y he visto con los años que somos nosotros desde la sociedad civil, desde los roles de lo que hacen mujeres como Alejandra, como Carla, como muchas asociaciones de pacientes a lo largo de América Latina, como muchos grupos de investigación y de educación continuada. Es decir, hay muchos actores haciendo que esto pase, pero nosotros en el día a día tenemos que preguntarnos eso, ¿cómo hacemos para que las personas sean mejor atendidas? Creo que firmemente que hay dos cosas importantes y es la forma de atender los pacientes oncológicos cambió. El modelo ya no es centrado en el médico o en la institución de salud. Un sistema de salud o la atención de un paciente oncológico puede ser, o mejor dicho, centrado en la persona, es el que termina entendiendo que de pronto el mejor tratamiento terapéutico que los clínicos piensen no es el mejor tratamiento para la persona. Ustedes lo mencionaron, los pacientes tienen y tenemos el derecho a que nos digan qué opciones terapéuticas que tengamos. Tenemos derecho a decidir si queremos o no queremos, que nos pongan esa quimio, que nos pongan esa radioterapia, que nos hagan cirugía o que me den A o B o C. Eso es un derecho que tenemos. Ahí tenemos muchas cosas aún por trabajar y seguiremos trabajando. Para mí es un gusto haber estado con ustedes hoy y bueno, nos vamos a ver pronto. Esperamos estar pronto en Perú en un evento que vamos a hacer en RIA. Carla, que nos veamos, Alejandra, aquí más cerca, pero nos hemos visto también para que conversemos, pero sobre todo para que sigamos proponiendo cosas para que la gente sea mejor atendida. Muchas gracias a las dos por estar conmigo hoy. Muchas gracias por invitarnos, Sandra. Muchas gracias por este espacio al lado de Carla. Y si vas a Perú, llévame. Ah, bueno, entonces vamos para Perú en agosto, ya les contaré. Gracias a todos. Sandrita, Perdón, gracias, 22, Ale. 22 y 23 de septiembre, me están diciendo aquí por el interno, mi gente, vamos para Perú. Gracias a todos. Esperamos. Bueno, gracias por conectarse a todos. Hasta luego.